Ya. Hola chicos, buenas tardes. Sí me pueden escuchar, ¿verdad? Sí ven mis diapositivas, ¿no? Confírmeme, por favor. Sí, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Iván Pacheco Modesto. Soy médico hematólogo. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito acerca de lo que viene a ser el tema del manejo del paciente neutropénico. ¿Ya? Entonces, antes de esto, hablaremos un poquito acerca de definiciones. La leucopenia es un término que nosotros solemos utilizar cuando el recuento total de glóbulos blancos está reducido, ¿sí? Los valores van a depender bastante del laboratorio, de los parámetros que el laboratorio te puedan dar. En la mayoría de literaturas vas a encontrar que el recuento de leucocitos es normal entre 4.500 a 11.000. Y dependiendo de algunos laboratorios puedes ver que estos parámetros o estos rangos van a variar, ¿ya? Pero la leucopenia lo que sí implica es una disminución en el recuento de glóbulos blancos. Los neutrófilos vienen a ser parte de la familia de los leucocitos, que básicamente representan entre el 50 y 75% del total de este grupo de células. Vienen a ser células que contienen gránulos citoplasmáticos y tienen núcleo cementado. También se denominan como polimorfo nuclear. Y su funcionalidad en nuestro organismo es de defensa. Quiere decir que estas van a producir citoquinas inflamatorias frente a una respuesta ocasionada por procesos infecciosos, especialmente por procesos infecciosos del tipo bacteriano. Otra definición importante, que esto sí quisiera que se lo aprendan, es el recuento absoluto de neutrófilos. ¿Qué quiere decir esto? Que corresponde al número total tanto de bandas, que vienen a ser las formas inmaduras, como los segmentados, que se obtiene de un total de leucocitos. ¿Qué quiere decir? Tienes 10.000 leucocitos y de ellos el 50-75% está representado por neutrófilos, lo que implica que tú tienes que tener más o menos en promedio entre 5.000 a 7.000 neutrófilos. A eso se le llama recuento absoluto de neutrófilos. ¿Y cuál es la fórmula para poder nosotros hallarla, para poder cuantificarla? Viene a ser el número de leucocitos totales multiplicado por el porcentaje de neutrófilos y esto dividido entre 100. Y esto te va a dar pues lo que viene del RAM. Entonces, sabiendo tú el RAM, puedes hacer la definición de neutropenia. La neutropenia pues se define como un recuento de neutrófilos, es decir, el RAM absoluto menor a 1.500. Ahora, para la OMS sí, la definición de neutropenia viene a ser un recuento absoluto de neutrófilos menor a 1.800, ¿ya? Ahora, dependiendo también de los rangos, la neutropenia puede tener diferentes grados. Puede haber neutropenia leve, puede haber neutropenia moderada, puede haber neutropenia grave, puede haber neutropenia profunda, ¿sí? Entonces, dependiendo del nivel de neutropenia, tú vas a tener la severidad. Grave cuando es menos de 500, profunda cuando es menos de 100. Leve cuando el rango oscila entre 1.000 a 1.500 y moderada cuando oscila entre 500 a 1.000. Ya. Otras definiciones que tenemos por aquí viene a ser la agranulocitosis, que implica básicamente que el recuento de neutrófilos esté por debajo de 200 células por microlitro. Granulocitopenia significa pues un término general para indicar que existe una reducción de neutrófilos, pero no a rangos todavía de granulocitosis, ¿ya? Y aparte, no solamente implica la disminución de los segmentados, sino también implica la disminución de los eosinófilos y los basófilos, que vienen a ser las células que tienen gránulos dentro de su citoplasma. Neutropenia crónica es aquella que se define cuando la neutropenia es persistente por más de 3 meses. Neutropenia constitucional es aquella que se presenta durante toda la vida y no tiene una causa identificable, no tiene una causa primaria que la explique. Es una neutropenia idiopática, por decirlo así. Y una neutropenia aislada es aquella que se encuentra básicamente en ciertos contextos en las que no existe alteración de las otras series hematopoyéticas, como por ejemplo
no hay disminución de la hemoglobina, no hay disminución de los hematíes, no hay disminución de las plaquetas, ¿ya? Y por último, un término importante que viene a ser la neutropenia febril, es aquella condición en la que los pacientes que tienen neutropenia hacen episodios de fiebre cuantificadas mayor o igual a 38 grados centígrados en algún momento determinado o que manifiesten una temperatura sostenida mayor a 38 grados por un periodo de 1 hora, ¿sí? Eso es neutropenia febril y esa es una definición bastante importante en nuestra especialidad de hematología en los pacientes que reciben, por ejemplo, tratamiento quimioterápico. En cuanto a las causas, vamos a ver que existen muchas causas de neutropenia, pueden ser congénitas, aquellas que están asociadas a inmunodeficiencias, ciertos cuadros sindrómicos, como por ejemplo el síndrome de Shwachman-Diamond, el síndrome de Chilaiditi-Higazi, neutropenias cíclicas y otras enfermedades no muy frecuentes. Existen variantes normales de neutropenia, aquellas que están asociadas a neutropenias hereditarias, básicamente asociadas a fenotipo de glóbulos rojos DAFI. Aquellos pacientes generalmente son las que viven, por ejemplo, ¿no? en las zonas de Asia o África, ¿ya? En este grupo de pacientes o en estas etnias que tienen con bastante frecuencia este fenotipo DAFI en sus glóbulos rojos, suelen estar asociadas también a neutropenias, ¿no? Que son parte de la variante normal. Otros procesos también, como las infecciones virales o infecciones bacterianas, pueden condicionar a veces neutropenias secundarias. Estas, cuando se superan el cuadro, la neutropenia suele resolverse. Algunos medicamentos, como terapias inmunosupresoras, algunos neoplásicos o citostáticos, anticonvulsivantes, entre otros más, también pueden generar cuadros de neutropenia. Pero estos suelen ser transitorios. A este paciente tú, por ejemplo, lo expones a un medicamento y a la semana o a las 2 semanas está empezando a hacer neutropenias o a veces se asocia a pancitopenias. Esto por lo general se sospecha que sea de origen farmacológico, que tú al suspender el medicamento vas a ver que el paciente recupera en un periodo de 3 a 4 semanas y ya es algo transitorio. Puede haber a veces asociación de neutropenias con otras citopenias por deficiencias de algunos suplementos, tales como la deficiencia de B2, el ácido fólico, el cobre, ¿ya? Y también la neutropenia se puede asociar en algunas neoplasias, tales como leucemias, linfomas o algunos síndromes mielodisplásicos. Condiciones autoinmunes como la artritis reumatoide y el LES también pueden condicionar a, a periodos de neutropenia, ya que también cuando tratas la enfermedad de fondo, estas se suelen resolver. Ahora, el diagnóstico de neutropenia definitivamente pues es laboratorial, ¿no? Tenemos que hacer un examen de hemograma para poder nosotros evaluar el grado de neutropenia. Y en algunos contextos también este puede ser un hallazgo incidental. ¿Qué quiere decir? El paciente pues ha vivido con neutropenia bastantes periodos de tiempo, no neutropenia crónica, pero sin embargo ha estado asintomático, nunca ha tenido procesos infecciosos. Y cuando se ha sometido, por ejemplo, a algún otro procedimiento, el paciente, pues, en el hallazgo del hemograma se evidencia que existe una neutropenia, ¿no? Ahora, si nosotros ya tenemos el hallazgo de neutropenia, dependiendo del cuadro clínico y la severidad de la neutropenia, podemos tomar nosotros ciertas conductas terapéuticas. Podemos definir cuál es la urgencia del abordaje, ¿no? Cuál es la necesidad que tiene el paciente de estudiarse bastante, con bastante premura. Si el paciente, por ejemplo, tiene unos leucocitos en menos de 500 y el paciente está mal, está inestable por un cuadro de sepsis o por la presencia de blastos que indican leucemia, el paciente pues requiere una evaluación y hospitalización urgente para poder determinar la causa de la neutropenia y darle tratamiento oportuno, ¿sí? Todo paciente con menos de 500 neutrófilos tiene alto riesgo de hacer procesos infecciosos. Entonces es importante en ese contexto, pues, evaluarlo precozmente, rápidamente y también darle un tratamiento oportuno, ¿sí? En el caso de que el RAM esté entre 500 y 1000 y el paciente está asintomático y que en lámina periférica no hay algún hallazgo relevante, quiere decir que no tenga sospecha de alguna neoplasia aguda, el manejo puede ser ambulatorio y puedes hacer los estudios de manera ambulatoria con controles cada 1 a 2 semanas del hemograma, ¿no? Para ver si hay progresión o si hay recuperación. Y si el paciente, por ejemplo, tiene más de 1000, está asintomático,
tampoco no hay hallazgos relevantes en sangre periférica, pues el manejo también suele ser ambulatorio, pero ya los controles no se hacen tan seguidos, ya se hacen más espaciados, es decir, puedes hacer controles a las 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas, dependiendo del contexto o de la sospecha clínica que tú puedas tener. Ahora, ¿cuál es el abordaje inicial? Todo paciente, pues, ¿no? Que se quiere estudiar neutropenia, siempre es importante hacer una buena historia clínica, preguntar antecedentes médicos. Hay pacientes, por ejemplo, que pueden tener alguna neoplasia, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de pulmón, se me ocurre, y por ahí están recibiendo quimioterápicos y vienen a la consulta, pues, por neutropenia, probablemente sea de origen farmacológico. Pacientes, por ejemplo, preguntar siempre antecedentes epidemiológicos. Usualmente nosotros tenemos, pues, ¿no? Lo que viene a ser los episodios de dengue. Ya se ha visto que hay casos en los que los pacientes con dengue suelen hacer también cuadros de pancitopenia asociados a neutropenias, ¿no? Entonces también es importante preguntar datos epidemiológicos, ver si el paciente está usando algún medicamento que te sugiere a ti la posibilidad de que la neutropenia a, sea secundaria pues a los medicamentos, ¿ya? Y también algunas infecciones previas que puede tener el paciente, ¿no? Así como hábitos de dieta, entre otras más, ¿no? Si tienes un paciente, por ejemplo, que te dice que es vegetariano, que no come carnes para nada, vas a tener alta sospecha de que tenga deficiencia de B12, de folatos y por ahí probablemente se manifieste con pancitopenia, ¿no? Y esto también es algo importante, ¿ya? Preguntar si tiene hemogramas anteriores y si en las que, y si los tuviera, preguntar, pues, ¿no? Cómo eran los leucocitos, cómo eran los segmentados, y por ahí le han comentado en algún momento que tenía algún cuadro de citopenia, entre otras más. Hacer un buen examen clínico, evaluar siempre la presencia de fiebre u otros hallazgos que te indiquen procesos infecciosos, lesiones cutáneas o compromisos articulares, ¿no? Dolor óseo, lo cual básicamente también apoya a la idea de que de repente tenga alguna enfermedad reumatológica o de repente neoplásica, alguna presencia de ciertas adenopatías o visceromegalias, como se puede observar acá, ¿no? Que te podrían indicar procesos infecciosos o linfoproliferativos. Y si hubiera algún compromiso neurológico psiquiátrico que también te habla, ¿no? Acerca de eh, ciertos, ciertos elementos carenciales, como por ejemplo la deficiencia de B12, ¿no? O deficiencia de B9, que también suelen darte clínica neurológica. Pedimos un hemograma siempre a todos los pacientes para poder evaluar la celularidad, ¿no? En este contexto, fíjense ustedes, miren, tenemos un paciente en donde se está observando un hemograma de un paciente con leucemia. Aquí tenemos una leucocitosis marcada, pero sin embargo, mira, tenemos anemia severa y plaquetopenia asociada. Y miren cómo están los segmentados, ¿no? 30%. Ojo que está por debajo del rango normal. El rango normal es entre 55 a 75%, pero aquí estás observando que los segmentados están solo en 30%, ¿ya? Aquí, en el contexto de un paciente con leucemia que tiene leucocitosis, la neutropenia no es cuantitativa, más que todo es una neutropenia funcional, porque las características que tiene este paciente, gracias a la enfermedad, son deficientes, es decir, no cumplen funciones inmunitarias, ¿sí? Y al evaluar la fórmula leucocitaria, ya les mencionaba, ¿no? En diapositivas previas, gradar de manera adecuada el grado de neutropenia, ya que esto te va a permitir a ti poder definir o decidir cuál va a ser la conducta terapéutica con tu paciente, ¿sí? Y evaluar también la presencia de otras citopenias que pueden estar asociadas, ¿no? Entonces, para nosotros siempre es importante hacer un estudio de lámina periférica, ¿ya? En la lámina periférica nosotros evaluamos la presencia de todas estas células. Estos son neutrófilos segmentados, bastones, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, ¿sí? Cuando te dicen a ti neutropenia, significa que estas células de aquí están ausentes o están disminuidas de manera cuantitativa. Y eso nosotros tenemos que evaluarlo, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, vemos un extendido de lámina periférica en la que no encontramos básicamente granulocitos, ¿no? O a veces también podemos encontrar algunas células anormales, como vienen a ser estas células blásticas de una LMA o de una LLAT, que te están indicando pues que la neutropenia efectivamente se debe a causa de un proceso neoplásico del tipo hematológico, ¿ya? La granulocitosis, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Se refiere a que las células, ¿no? Los neutrófilos no tienen gránulos, miren, no tienen gránulos en su interior, ¿no? Es esa granulocitosis, ¿ya? Ahí ve, no hay gránulos. Tiene silos segmentados, pero no hay granos.
A diferencia de la positiva previa, mira, fíjense aquí, acá sí hay gránulos, ¿no? Sí presentan gránulos y algunos no presentan, ¿ves? Estos son agranulocitosis. Otros estudios que también solemos hacer, pues es un estudio bioquímico, ¿no? Hay patologías crónicas tales como la cirrosis hepática o la enfermedad renal que te condicionan a que el paciente pueda tener pancitopenia y de esta forma también neutropenia. Enfermedades neoplásicas del DHL, por ejemplo, es un marcador de lisis celular que se encuentra incrementado, suele estar incrementado en patologías en donde hay destrucción celular, leucemias, linfomas, mielomas, en el contexto, por ejemplo, de anemias hemolíticas, infartos agudos al miocardio, infartos del músculo esquelético, entre otras más, ¿no? La procalcitonina, el PCR, BCG son reactantes de fase aguda que suelen incrementarse cuando hay procesos infecciosos, ¿sí? Procesos infecciosos o procesos inflamatorios. Entonces, eh, también es importante pedir, pues, ¿no? Elementos carenciales para descartar deficiencias de B12, ácido fólico, que pueden estar asociadas a la presencia de la pancitopenia. Ahora, hay ciertas, a ciertas condiciones, ¿no? Infecciosas que también suelen ocasionar neutropenias, como por ejemplo infección por citomegalovirus, que forma parte del componente TORCH, infección por virus Epstein-Barr, hepatitis B y C, infecciones por el virus linfotrópico humano, infecciones por virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, ¿no? O infecciones a veces por sífilis, ¿ya? El BK, bueno, la tuberculosis pues es una enfermedad bastante endémica en nuestro país. Y también es una enfermedad que se sabe ocultar bastante bien. A veces no tiene una manifestación clínica clara. Lo típico que nosotros vemos, pues, ¿no? Que un paciente que tiene tuberculosis es síntomas respiratorios o afectación respiratoria. Pero la tuberculosis puede manifestarse en cualquier parte del cuerpo y su manifestación extrapulmonar a veces es de difícil diagnóstico y sus manifestaciones clínicas también son distintas. No es muy frecuente, pero también hay casos o reportes de casos en los que el paciente puede debutar con algún compromiso hematológico, si es que la infección por tuberculosis está a nivel medular. Entonces, por ahí también es importante descartar, ¿no? Esta enfermedad que es bastante prevalente aquí en nuestro medio. Aspirado gástrico también para estudio de BK, ¿ya? Hacer cultivos para descartar infecciones, estudiar la parte reumatológica para descartar enfermedades reumatológicas que condicionen a neutropenia, hacer estudios de imagen para descartar de repente por ahí parte de la presencia de adenopatías, visceromegalias, procesos infecciosos como procesos fúngicos, que vienen a ser estas de aquí, formaciones nodulares, ¿no? O estas de aquí, y otras condiciones de más, ¿no? Es importante también hacer estudios de PET-CT, ya que estos nos van a permitir a nosotros poder evaluar la presencia de actividad metabólica en ciertos lugares en donde nosotros sospechemos de que tenga una neoplasia, ¿no? Esta de aquí, por ejemplo, es una tomografía sin contraste ordinaria, ¿no? Aquí vemos una pequeña adenopatía que aparentemente por el tamaño impresiona ser insignificante. Aquí también por otro lado. Sin embargo, al hacer el marcaje con el radioisótopo, vemos que esta adenopatía tiene alta actividad metabólica, lo que nos puede indicar a nosotros que sí, efectivamente el paciente puede estar teniendo de repente alguna patología a nivel de lo que viene a ser adenopatías, ¿no? Y este es en la imagen en grande, en donde lo negrito te indica que hay actividad metabólica, ¿sí? Alta. Acá miren, hay varios puntos negros que implica, pues, ¿no? Que puedan ser probablemente adenopatías que corroboren con un proceso infiltrativo del tipo linfoma o de repente metastásico de algún tumor u órgano sólido, ¿ya? Aquí del mismo modo, fíjense, acá hay una adenopatía, más o menos mide 2 a 3 centímetros, ya con el marcaje por PET-CT puedes identificar, pues, ¿no? Que hay actividad metabólica, incluso aquí, ¿ven? A nivel del hueso sacro, a nivel de la médula ósea del sacro, y identificas también que hay actividad metabólica, lo cual implica que hay una enfermedad a nivel de médula. Puede ser mieloma, puede ser leucemia, que a veces aquí en una tomografía habitual no se puede evidenciar, ¿no? No se puede evidenciar. Entonces, los estudios de imágenes también son importantes ahí. Todo paciente que tiene una neutropenia no explicada siempre es tributario de hacerse un estudio de médula ósea que implica un aspirado y una biopsia de hueso, ¿sí?
El aspirado consiste en tomar una muestra de sangre, extenderla en la lámina y ver la morfología a través de un microscopio. Mientras que la biopsia de hueso, que implica tomar un pedacito de hueso, ¿sí? Con una aguja, más o menos de este tamaño, esta es una buena muestra de hueso, incluso se pasó, tiene más de 3 centímetros. Esto lo extendemos también en una lámina para impronta y estudiamos, pues, ¿no? La celularidad, la inmunistoquímica y vemos, pues, si la causa de repente de la pancitopenia o de la neutropenia es de origen central o de origen periférico, ¿no? El tratamiento. En cuanto a tratamiento de la neutropenia en sí, va a depender mucho de la causa que ésta esté condicionada. Si es nutricional, hay que hacer reposición, ¿no? De lo que el paciente refiere. Usualmente la respuesta al tratamiento es cuestión de días, ¿no? A los 5 días, 7 días, hasta 4 semanas puede ser, el paciente se resuelve el cuadro de neutropenia. Si hay infecciones virales, estas infecciones virales usualmente suelen causar neutropenias que son leves, no tan profundas, así que esto también es un punto para que tú puedas considerar como criterio diagnóstico y descartar otras patologías, ¿no? Si ves una neutropenia bastante profunda, aleja un poquito la posibilidad de infección viral, ¿ya? Y si esta no se resuelve, no es transitoria, pues definitivamente nada que ver con infección viral, debe ser otra causa, ¿ya? Y suele mejorar entre 7 a 14 días. En cuanto a medicamentos, sí hay ciertos parámetros que tú tienes que tomar en cuenta, ¿no? Si, por ejemplo, el recuento absoluto de neutrófilos es menos de 1000 y tú sabes y estás seguro de que el medicamento que le estás dando le está causando neutropenia, hay que suspender, ¿no? Sin embargo, si son medicamentos, por ejemplo, importantes o indispensables como psicotrópicos o anticonvulsivantes, hay que tener bien en claro en qué momento suspenderlos, ya que el suspender este medicamentos puede hacer que las condiciones por las cuales los vienen recibiendo se exacerben o se compliquen. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en suspenderlos solo si es que el recuento de neutrófilos es menos de 500, o si tienes la posibilidad, por ejemplo, de cambiarlos, ¿no? Los cambias mejor para evitarte ese tipo de complicaciones. No hay una recomendación estricta que te diga que si el RAN está más de 1000, tú no lo debas suspender. También va a depender del cuadro clínico, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, que tiene MIL y tiene infecciones recurrentes, que no es usual, pero se puede presentar, tendrías que considerar suspender el medicamento, ¿no? Hasta que su recuperación. Y esta, pues, la recuperación es más o menos en 3 semanas después de haber suspendido el tratamiento, ¿ya? Entonces, la Sociedad Europea de Oncología, no de Medicina Oncológica, nos da a nosotros un algoritmo de manejo para los pacientes que tienen neutropenia febril. Esto básicamente en aquellos pacientes que tienen neutropenia asociada a tratamientos oncológicos, ¿ya? La definición de neutropenia febril ya le hemos dicho, fiebre mayor a 38,3 grados centígrados en un solo momento, o una temperatura mayor a 38 sostenida, y el recuento de neutrófilos menos de 500, ¿sí? Aquí hay que considerar que el paciente es expuesto o está susceptible a procesos infecciosos. La etiología de estos procesos infecciosos usualmente suelen ser bacterianas. El 50% a la cabeza gram negativos, al igual que los gram positivos. Y un solo porcentaje pequeño, del 10% más o menos, pueden ser secundarios a gérmenes multiresistentes. El diagnóstico, pues ya lo tenemos aquí, tiene que cumplir esas condiciones, la fiebre y la neutropenia, hacer una anamnesis exhaustiva para buscar o identificar las causas de la neutropenia, examen físico, exámenes de cultivos para poder identificar cuál es el agente microbiológico que está causando la fiebre en el paciente con neutropenia. Y aquí un dato importante que sí me gustaría que se aprendan es esto, evaluar las escalas del score MASC y el score CISNE. Estas escalas te permiten a ti poder evaluar si el paciente tiene alto riesgo o bajo riesgo de complicaciones asociadas a neutropenia febril. El score MASC M se asocia o se utiliza básicamente en neoplasias hematológicas, mientras que el score CISNE o la escala CISNE se utiliza para neoplasias de tumor sólido. Estas dos te van a decir si el paciente tiene riesgo o no de complicaciones. Por ejemplo, si un paciente tiene bajo riesgo de complicaciones, es decir, un score más de 21 puntos, y se espera que la neutropenia sea solamente de corta duración, el tratamiento puede ser ambulatorio y tú le puedes dar manejo bioral. ¿Qué medicamentos? Ciprofloxacino, moxifloxacino, levofloxacino o amoxiclav. Algunas guías también te recomiendan que puedas utilizar algunas cefalosporinas de segunda generación bioral, como el cefnidil, ¿ya?
Entonces, es importante entonces el score mask. Si tiene bajo riesgo, manejo ambulatorio y esto también le puedes dar de manera ambulatoria, ¿ya? Sin embargo, si el paciente, por ejemplo, tiene un score mask o un puntaje menor a 21, se cataloga como alto riesgo y se espera que la neutropenia sea más de 7 días, lo más recomendable es que el paciente esté hospitalizado. Y si a pesar de esto el paciente inclusive tiene colonizaciones previas por infecciones, definitivamente este paciente no debe irse a casa, debe manejarse de manera hospitalizada, ¿sí? Ahora, aquí el manejo puede ser dependiendo de los antecedentes que tiene el paciente. Si, por ejemplo, el paciente no ha tenido ningún proceso infeccioso previo o ningún germen resistente, puedes empezar con medicamentos de baja potencia antimicrobiana, ¿no? Como por ejemplo, puedes empezar con la ceftazidima, que es una cefalosporina de tercera, o puedes empezar con cefepime, ¿ya? O también con piperacilina tazobactam, que van bien con lo que vienen a ser gram negativos y pseudomonas. Pero si tienes, por ejemplo, un paciente, ya, empiezas con esto, haces los cultivos. Si los cultivos te salen negativos, lo que incluso puedes hacer es desescalar. ¿Qué quiere decir? Vas dándole medicamentos de menor potencia para que no agotes los antibióticos y de esta forma disminuyas también el riesgo de resistencia bacteriana, ¿sí? Pero si en caso, por ejemplo, el paciente tiene algún proceso infeccioso ya establecido o está colonizado por gérmenes resistentes, ahí tú no tienes que empezar con medicamentos de baja potencia, sino con medicamentos de alta potencia, ¿sí? O incluso hacer asociaciones de otros medicamentos, como los carbapenémicos. Puedes asociar, por ejemplo, la ceftazidima vivactam, ¿no? Puedes utilizar la colistina, la tigecyclina, medicamentos de alta potencia para poder manejar a estos pacientes. Y del mismo modo, si ves que los cultivos te salen negativos o ves que el germen es sensible, también para no agotar medicamentos puedes desescalar, ¿ya? Entonces, esta evaluación tú tienes que hacerlo inmediatamente, ¿no? Al paciente. Tienes que evaluar inmediatamente y tomar decisiones terapéuticas de manera oportuna, ya que si durante la primera hora un paciente tiene un cuadro séptico o un proceso infeccioso en neutropenia febril, la tasa de mortalidad es bastante alta si no se le da el tratamiento. Entonces, dentro de la hora tú tienes que optimizar la terapéutica antibiótica dependiendo de las características que tiene el paciente para que de esta forma disminuya ese riesgo de mortalidad, ¿sí? Ahora, hay contextos en los que, por ejemplo, el paciente tiene alto riesgo y la fiebre neutropénica se prolonga más allá de los 7 días. Hay que sospechar que si le estás dando antibióticos no mejora, probablemente se trate de una infección fúngica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tú tienes un paciente con alto riesgo, hace un primer pico de fiebre, ya le das el tratamiento antibiótico. A pesar de darle la buena cobertura, el paciente sigue con fiebre, 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 más allá de los 7 días, sospecha de que probablemente la infección sea fúngica. Y ahí entonces necesitarías agregar algún antifúngico ya recomendado dependiendo de las características también del paciente, ¿sí? Y evalúas evolución. Ahora, si el paciente después de este tiempo está estable, ¿no? Y solamente tiene fiebre y no hay infección documentada, pues tú lo que puedes hacer es suspender los antibióticos. Te dicen las guías en 3 días, ¿por qué? Porque en esos países donde se han hecho esas guías, el resultado del urocultivo te sale rápido, en 24 a 48 horas. Si en ese tiempo ves que el paciente no tiene gérmenes, está febril, no tiene deterioro clínico y ya no tiene la neutropenia o es una neutropenia no tan severa, tú puedes suspender el paciente, tú puedes suspender el tratamiento, ¿ya? Eso no podemos hacer aquí. ¿Por qué? Porque aquí el resultado de los cultivos te demoran entre 5 a 6 días. Entonces tú no le puedes quitar el tratamiento antibiótico al paciente a pesar de que de repente el paciente esté clínicamente estable, porque te corres el riesgo de que de repente tengas alguna positividad en el cultivo y le estás dando un tratamiento insuficiente, ¿ya? Lo mínimo que deberías esperar es 7 días, por lo menos, para que te asegures de que no hay ningún cultivo positivo y que ya hayas dado el tratamiento mínimo para los gérmenes que son más frecuentes hallarlos, que son los gram negativos, ¿ya? Para un gram negativo tú sueles dar tratamiento antibiótico que va desde los 7 hasta 14 días, ¿sí? Si son gérmenes resistentes gram negativos, sí se recomienda que completen 14 días, por ejemplo. Pero si son gérmenes sensibles, hasta 7 días de tratamiento puede ser suficiente. Ahora, la NCCN, que es una guía norteamericana, te dice, pues, ¿no? Cuáles son las definiciones de neutropenia que tú debes tener y cuáles son los exámenes que tú tendrías que utilizar, ¿no? Mira, te dice, por ejemplo, aquí que tienes que hacer estudios de laboratorio tales como un hemograma con diferencial
un panel metabólico, es decir, PCR, procalcitonina, entre otras cosas más, a todo paciente con neutropenia, pedirle examen de radiografía de tórax y un examen de orina para descartar procesos infecciosos. Tomar cultivos, por lo menos dos, uno tiene que ser de sangre periférica y el otro tiene que ser de catéter, ¿ya? Cultivo de orina solo si el paciente tiene algún síntoma urinario, ¿sí? Ahora, dependiendo de la clínica, también tú puedes pedir algunos exámenes específicos. Si, por ejemplo, el paciente tiene diarreas, hay que descartar infecciones por Clostridium difficile, ¿no? O algún otro germen enteropatógeno. Si tiene, por ejemplo, lesiones cutáneas como abones, pápulas, perdón, vesículas, ¿no? Flictemas, tú puedes hacer, ¿no? Una punción o aspirado o biopsias para poder descartar, pues, ¿no? Que las lesiones que tiene a nivel cutáneo sean por causa infecciosa, ¿sí? Si sospechas infecciones virales, hay que pedir, pues, ¿no? Por PCR, un IFI viral, hay que hacer hisopados nasofaringios, a pesar de que de repente la pandemia del COVID ya se ha superado, todavía tenemos como protocolo descartar algunas infecciones que pueden estar asociadas a él. Y esto es lo que les mencionaba, ¿no? Aquí este es el score, ¿ya? El score MASC hematológico, neoplasia hematológica, y el score CISNE para tumor sólido. Estos son los parámetros que tienen que medirse, al igual que aquí, ¿ya? Acá te dice, ve, si el puntaje es mayor a 21 puntos, el paciente se considera de bajo riesgo, ¿no? Pero si el puntaje es menor, es de alto riesgo. Entonces ya sabemos, si es bajo riesgo, puede ir a casa, manejo ambulatorio. Si es de alto riesgo, no, definitivamente el paciente te tiene que quedar, sobre todo si es que el paciente ha tenido colonizaciones previas o ha tenido complicaciones previas, ¿ya? Del mismo modo, el score CISNE te dice estos puntajes, ¿no? Si tienes un puntaje de 0, tienes 1 a 1,5% de probabilidades de complicaciones dentro de los 7 días. Pero fíjate, si tienes un puntaje más de 3 puntos, eres un paciente de alto riesgo que tienes una tasa de complicaciones de 34 a 95%, ¿no? Dentro de los primeros 7 días. Entonces, esto implica que mejor no lo cuides en casa, porque el paciente incluso puede fallecer. Ahora, después de que tú hagas, pues, ¿no? La evaluación del riesgo, lo que ya les mencioné, tú tienes que evaluar si el paciente va a recibir tratamiento ambulatorio o si va a recibir tratamiento hospitalizado. Ya hemos dicho, si el paciente es de bajo riesgo, puede ser ambulatorio, ¿sí? Ambulatorio, en casa, medidas de soporte, antibiótico-terapia, vía oral. Pero si es un paciente, por ejemplo, de alto riesgo, definitivamente el paciente tiene que estar hospitalizado, ¿no? Porque puede tener complicaciones. Ahora, aparte del score MASC, ¿qué pacientes son catalogados como pacientes de alto riesgo? Que tengan alguna comorbilidad significativa, ¿no? Que hayan sido pacientes trasplantados, que cuando le has dado quimio se espera que la neutropenia sea más de 7 días, que tenga insuficiencia hepática, insuficiencia renal, que tenga un cáncer, pues, ¿no? Que es progresivo, no se controla, que tenga ya una neumonía instaurada o que tenga alguna falla renal aguda o mucositis grado 2 o 3, ¿no? La mucositis es, pues, el proceso inflamatorio de todo el tubo gastrointestinal, ¿ya? Que se debe básicamente como efecto secundario de los citostáticos. Y los pacientes de bajo riesgo, pues no aquellos pacientes, por ejemplo, que no tienen clínica de hacer fiebre, que están estables, no tienen ninguna comorbilidad, que se sabe que la neutropenia va a ser menos de 7 días, que tiene un buen status performance. El ECOG te mide la escala funcional, ¿no? Menos de 2, buen ECOG. Más de 2 es malo, significa que el paciente entra al siguiente grupo. Que no tengan daños en otros órganos, ¿no? Como no haya insuficiencia hepática, no hay insuficiencia renal, entre otras cosas más, ¿ya? Y esos son los gérmenes más comunes que tenemos, ¿no? Entre gram negativos y gram positivos, ¿ya? De los gérmenes gram negativos, los interhospitalarios, los más frecuentes vienen a ser la E. coli y la Klebsiella, ¿sí? Esos son los más frecuentes. Aparte también las pseudomonas, que son gram negativos, suelen también estar bastante frecuentes en infecciones intrahospitalarias. Dentro de los gram positivos tenemos pues a los estafilococos, ¿ya? Estafilococo y estreptococos que están aquí en este cuadrito, que son bastante frecuentes también asociados a neutropenia febril. Y aquí el cuadro de los medicamentos que nosotros podemos utilizar dependiendo, pues, ¿no? De las infecciones que podamos tener en nuestros pacientes. Usualmente nosotros en nuestros pacientes neutropénicos que tienen neoplasia hematológica utilizamos bastante la vancomicina, ¿no? En los contextos en los que, por ejemplo, hay una infección de piel, una infección respiratoria, en las que, por ejemplo, hay en las que hay infecciones asociadas a catéter, en las que, por ejemplo, tienes infecciones diarreicas asociadas a Clostridium, entre otras más. Otros medicamentos que también solemos utilizar están la cefepime, la ceftazidima,
carbapenémicos, ¿no? Cuando tenemos pacientes, por ejemplo, gram negativos que tengan alguna resistencia a betalactamasas, ¿ya? En esos pacientes solemos utilizar ese tipo de medicamentos. Otros medicamentos que también podemos utilizar de vía oral, ¿no? Está la ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacino, metronidazol, o también solemos utilizar sulfamethoxazol, trimetoprim, perdón. Esto cuando los pacientes los vamos a manejar de manera ambulatoria. Ahora, estas guías, como les decía, son guías norteamericanas, a veces también hay guías europeas, en las que la incidencia de tuberculosis no es alta. Por eso es que la recomendación de quinolonas, ¿no? De fluoroquinolonas. Pero aquí en nuestro país, recuerden ustedes que estos medicamentos se utilizan como medicamentos de segunda línea antituberculosos, que si nosotros lo utilizamos de manera desmedida, podemos generar resistencia bacteriana y de esta forma podemos hacer que el bacilo, pues, bacilo de Koch sea multidrogo resistente, ¿ya? Entonces, aquí las guías nos recomiendan, bueno, al menos en las nacionales, que no utilicemos de manera desmedida solamente en casos específicos este tipo de medicamentos. Cuando tenemos, por ejemplo, pacientes con sospecha de procesos fúngicos o cuando queremos prevenir infecciones fúngicas, damos medicamentos tales como el fluconazol, itraconazol, entre otros medicamentos más. Usamos también el posaconazol o el voriconazol en infecciones, por ejemplo, por Aspergillus. Utilizamos otros medicamentos más cuando las infecciones fúngicas invasivas pues, son sistémicas que ocasionan deterioro progresivo del paciente o que haya fallado a las otras alternativas antifúngicas previas, que haya fallado, por ejemplo, al posaconazol o que haya fallado al voriconazol. Ya tenemos que dar medicamentos sistémicos endovenosos, ¿no? Como la anfopedicina. Ahora, todo paciente con neutropenia, pues no, que recibe quimioterapia, puede disminuirse el tiempo de la neutropenia a través del uso de un medicamento que es el filgastrin, ¿ya? El filgastrin es un medicamento que se utiliza como factor estimulante de colonias granulocitos, que quiere decir estimula la producción de más segmentados, más neutrófilos. Esto no lo solemos utilizar en todos los pacientes con neutropenia, solo lo utilizamos en algunos pacientes, por ejemplo, con neutropenia que están asociadas a quimioterapia, ¿sí? O en algunos pacientes cuyos neutrófilos están por debajo de 500 y que el riesgo de infecciones es bastante alto. Entonces, en ese contexto utilizamos este tipo de medicamentos, ¿ya? Entonces, en los pacientes, por ejemplo, que reciben quimioterapia, siempre hay que evaluar la intensidad de la quimioterapia, ¿no? Si la neoplasia también es de tumor sólido o de tumor, o es una neoplasia hematológica. Dependiendo de eso, evaluamos el riesgo que puede tener el paciente, ¿no? De hacer neutropenia y de esta forma la indicación, pues, de usar o no el filgastrin. Si, por ejemplo, un paciente tiene un régimen que recibe altas dosis de quimioterapia, dosis densa, ¿no? De otras terapias, y es catalogado como un paciente de alto riesgo, aquí definitivamente sí debería utilizar el filgastrin. ¿Por qué? Porque la neutropenia va a ser bastante prolongada y mientras más prolongada es, el riesgo de infecciones es mucho mayor. Si es un paciente, por ejemplo, tiene un riesgo intermedio, se considera el uso de filgastrin dependiendo de los factores propios del paciente. Si, por ejemplo, es un adulto mayor, si ya tenía antecedentes de neutropenias infecciosas previamente o si ya estaba colonizado previamente por gérmenes, es mejor asegurarte que la neutropenia no sea tan prolongada para que de esta forma disminuyas complicaciones. Si el paciente, por ejemplo, tiene riesgo bajo de hacer neutropenia, no está recomendado de manera rutinaria el uso del filgastrin, ¿ya? Aquí solamente lo utilizarías en ciertos contextos dependiendo de las características que tenga el paciente. Y en todas estas siempre hay que utilizar profilaxis, ¿sí? Profilaxis antifúngica y profilaxis antiparasitaria, que es importante. Y aquí ya, pues, ¿no? Después de una segunda quimioterapia, vamos a evaluar, pues, ¿no? Al paciente si va a recibir o no filgastrin o si ha utilizado previamente. Y de esta forma también podemos evaluar si es que el paciente, por ejemplo, tiene intercurrencias de hacer neutropenias muy profundas, neutropenias que complican bastante. Debemos considerar el uso de filgastrin previo al inicio de la quimioterapia o en todo caso reducir la dosis de la quimioterapia o cambiar otro régimen, ¿no? Porque ese régimen que le estás dando le está causando bastante neutropenia, ¿ya? Y por último, un paciente que recibe quimioterapia, la cinética de la neutropenia es la siguiente, ¿no? Empieza con un RAM normal, adecuado, pero ya a partir del día 3, 4, la neutropenia cae. Esto por efecto de la quimioterapia.
sigue cayendo hasta que la neutropenia llega a niveles de profundidad, menos de 100 neutrófilos. En toda esta área, el paciente tiene alto riesgo de complicaciones, alto riesgo de infecciones. Por eso hay que dar profilaxis antifúngica y antiviral como primera medida. El uso de profilaxis antibiótica hasta la fecha no tiene un consenso adecuado de si está o no está indicado. Algunos están a favor, otros están en contra. Los que están a favor del uso es aquellos pues, ¿no? que intentan reducir la tasa de mortalidad por sepsis. Sin embargo, estudios han demostrado de que utilizar pues, antibióticos sin fiebre, sin un contexto de proceso infeccioso, no mejora el tema de la sobrevida relacionada a la sepsis. Por el contrario, sí se ha visto que hay un incremento en cuanto se refiere a la tasa de resistencias bacterianas, ¿ya? Entonces, aquí también cuando tú tienes tus picos febriles, ya pues hay que empezar tratamiento antibiótico, ¿no? Y toma de cultivo y otros exámenes, ¿ya? Y te recomiendan las guías suspender no los antibióticos si es que el paciente está febril 72 horas, que los cultivos estén negativos y que el paciente esté estable. Pero como les vuelvo a repetir, aquí en nuestro país los cultivos, pues, bueno, no sé si serán en la parte privada, pero aquí al menos en la parte institucional demoran entre 5 a 6 días. O sea, no puedes suspender el antibiótico a las 72 horas porque no tienes pues, el resultado de los cultivos. Acá tienes que mantenerlo por lo menos por 5 días hasta 7 días, ¿ya? Y una vez que has iniciado el filgastrén aquí, cuando el recuento está en menos de 500, lo suspendes cuando el recuento ya está en más de 1000, ¿sí? Porque aquí ya no necesita más filgastrén. Aquí ya la recuperación es por parte del paciente, ¿sí? Entonces, hasta aquí no sé si tendrán alguna pregunta, consulta. Todo claro, doctor. ¿Todo les ha quedado claro? Ok, listo chicos. Entonces, eso sería todo por ahora, ¿ya? Que tengan buena tarde.